Un cordial saludo. Hoy hablamos de Europa, hablamos de cierta crisis política y seguramente económica, si es que no se cuidan los equilibrios en la Unión Europea. Ha sido noticia Italia, ha sido noticia España. Alguien decía bromeando que corrían las apuestas sobre el adelanto de elecciones. Bueno, en Italia está claro que entran los populistas por primera vez después de una crisis ya prolongada, política, económica, y en España Rajoy ya no aguantó más ante esta sanción. Quiero decir que Rajoy estuvo dando la pelea este último tiempo, pero las fuerzas en contra del PP fueron tomando impulso y hoy tenemos un nuevo presidente en España. Diremos simplemente que dentro de la lógica europea, Italia viró hacia la derecha, que España viró relativamente hacia la izquierda, lo que en Europa es considerado como izquierda y en España en estos momentos. Y esto obviamente va a traer una serie de desafíos, peligros para la Unión Europea. Estamos bajo el paraguas de la guerra de aranceles entre Estados Unidos, Canadá, Europa. Es decir, parece que es la tormenta perfecta. De esta tormenta hablamos con dos especialistas. Agradezco, como siempre, la presencia de Carlos Carrasco. Usted es amigo de La Razón, columnista de La Razón, es profesor de Relaciones Internacionales en Francia y cuando usted llega al país tenemos que aprovechar y tenerlo acá. Gracias, Carlos, por todo. Muchas gracias, Claudia. Y se encuentra a mi izquierda Armando Ortuño. Usted es colaborador de La Razón, no tiene una columna como tal, pero La Razón es su casa. Es también un analista al que acudimos a menudo en el programa Piedra, Papel y Tinta. Es investigador sociopolítico, ha trabajado muchos años en Naciones Unidas, ahora está volando con sus propias alas, consultor arriba y abajo, viaja mucho por el continente. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Claudia. Como siempre, un encanto estar aquí. Bueno, vamos a explicar. Yo he dado un resumen ejecutivo muy periodístico, muy a la rápida. ¿Nos pueden, para mí, para los telespectadores, explicar qué sucede en España, en Italia? ¿Por dónde quiere comenzar, Carlos? España, ¿no? Muy bien. ¿Qué ha pasado en España? Bueno, hace pocas horas se dio lo que ya se venía rumorando muchos días atrás, la dimisión, o mejor dicho, la destitución de Mariano Rajoy como presidente del gobierno español. Evidentemente era muy difícil tapar con la mano esa ola de corrupción que venía se investigando, ¿no? Y que la comenzó Baltasar Garzón. El affair Gürtel pues envolvió a una veintena de dirigentes del PSOE y se cargó naturalmente a Rajoy. O sea que en España la corrupción es a diestra y siniestra. No solo en España, en todo lado. Es una epidemia planetaria. Lamentable, pero es así. Pero al punto de derrumbar un presidente, un presidente. ¿no? Es que la defensa que hizo Rajoy, esa cuestión de que no me acuerdo, no convence a los jueces. De manera que tuvieron más que ceder a la presión de este joven líder Pedro Sánchez. Es otro fenómeno. Parece que los electorados ahora quieren una renovación generacional. Tenemos en Francia un presidente que acaba de cumplir los 40 años. Tenemos en Colombia, vamos a tener, yo espero que sea así, a Iván Duque como presidente, también en la cuarentena. Acaba de apostar por la derecha en Colombia, Carlos. Totalmente, totalmente. Y luego tenemos en varios lugares de Europa y de América Latina una remoción generacional. Bueno, Pedro Sánchez, sin embargo, no es un jovenzuelo en la política, no. Ha tenido ya sus crisis y salvó el pellejo también dentro del PSOE. Así es, así es. Pero lo interesante ha sido que ha podido convencer a Podemos y a otras fuerzas de izquierda, incluyendo los independentistas que están allá, tanto vascos como catalanes, y formar los 175 votos mínimos que se requería para la destitución de... Se sobrepasó, en verdad, 180, tengo entendido, ampliamente sí, se sobrepasó. Pero lo mínimo era el 50%. La cuota catalana ha sido clave, ¿no?
Ahora, vasca. Bueno, y Cataluña también va a cobrar su factura, obviamente. La reflexión que tenemos que hacer sobre el panorama político español se remonta a lo que Ortega y Gasset decía, la España invertebrada. Esto ya hace poco más o menos dejó de lado el movimiento vasco, pero Cataluña sigue en pie. Y quizá Sánchez tenga que hacer grandes concesiones a los independentistas catalanes para darle estabilidad a su gobierno. Sin embargo, en los últimos capítulos con Cataluña parecía que se había cortado por lo menos la cabeza del riesgo. Tuvo que hasta salir el rey de España a pronunciarse, algo que no es habitual, digamos, en estos últimos tiempos. Bueno, tú has tocado el rey, es otro componente de la política esa es española. La crisis total. Esa es la... Una monarquía en estado de descomposición notable. Descomposición y además con poca simpatía en la población. Escuché hablar en notas periodísticas provenientes de España, cabalmente, resultados de una encuesta de Ipsos en los países con monarquía. Japón se lleva la corona, todos los japoneses o gran parte de los japoneses están contentos con la monarquía japonesa, y a la que peor le va es a la española, sobre todo si Sofía y la nuera andan empujoneándose en la... No, es el... ¿Tormenta perfecta o estamos siendo muy pesimistas con España, Armando? Yo creo que el caso de España entra dentro de un panorama europeo mucho más amplio, que tiene ciertas características muy interesantes desde hace por lo menos, yo diría, un quinquenio. Por una parte es el debilitamiento del sistema de partidos tradicional en todos los países, y de los clásicos bloques democristianos y socialdemócratas que hicieron, digamos, la Europa por lo menos desde después de la Segunda Guerra. ¿Todo con la leche de la corrupción o es una crisis aparte? Yo creo que son varios temas, ¿no? Son por una parte problemas de corrupción, problemas de incapacidad de enfrentar y resolver los efectos de la larga crisis económica. Y yo creo que también hay un problema más de fondo, ¿no es cierto?, que tiene que ver ya con la construcción europea, que es el reclamo de la gente frente a la pérdida de soberanía, frente a la sensación de que la institucionalidad europea no responde a los problemas concretos y no se toman decisiones, ¿no? Entonces ahí tienes la crisis migratoria, el problema económico, el peso de las lógicas más de austeridad y de políticas más neoliberales, digamos, en la Comisión, frente a procesos en los países de crisis social. Y yo creo que España, completando lo que decía el doctor, creo que muestra varios de estos elementos. No hay que olvidar que la crisis y la salida de Rajoy se da también en un contexto en que todas las encuestas indican que por primera vez desde el retorno de la democracia, desde la transición española, probablemente ni el PSOE ni el PP, que son los dos partidos tradicionales, van a poder ganar las siguientes elecciones. Ha surgido un nuevo líder, que es Albert Rivera, del partido Ciudadanos, que todas las encuestas indican es la primera fuerza, que es ya en este momento la primera fuerza política, ¿no? Y es realmente un terremoto. Es decir, por un lado tienes a Albert Rivera en, digamos, el centro derecha, y luego sigue teniendo, pese a los problemas, se va instalando Podemos en la izquierda, ¿no? Entonces, bajo ese panorama, la bipolaridad PP-PSOE que había mantenido la estabilidad política española se ha quebrado, y nos enfrentamos a un escenario de cuatro fuerzas donde las coaliciones van a ser muy complejas, ¿no? Yo tengo dudas incluso si el propio gobierno ahora de Pedro Sánchez va a tener la fuerza para completar el mandato, que son, perdón, el ciclo, que son 2 años más teóricamente de legislatura. Sí. Yo creo que hay grandes dudas. No habría que descartar que en el corto plazo él tenga que convocar a elecciones y disolver el Parlamento. De eso se viene hablando hace rato ya, y no se olviden de todo el tiempo de espera y movimientos de cintura que se ha hecho en España para lograr un gobierno. Armando está subrayando nuevamente para que tengamos en claro: pongo en la olla corrupción a diestra y siniestra en España. Pongo en la olla crisis de partidos políticos, que tiene que ver con esto, pero tiene que ver también con una crisis económica que, pongo mi punto de interrogación, se hablaba de una España ya en recuperación. No sé cuánto, porque hay una insatisfacción en la población, no sé si insatisfacción porque no hay dinero en el bolsillo o porque están cansados de la corrupción y de
desequilibrio político, estas insatisfacciones de la monarquía? Ya dijimos que está complicado también. Sí, yo quiero tocar un aspecto que ha evocado don Armando. Es la crisis de los partidos políticos tradicionales en Europa. Esto es casi en general. Y lo ha demostrado, el ejemplo más emblemático es Francia, donde un joven, a la época tenía 39 años, destrozó, demolió a los dos grandes partidos tradicionales que habían en Francia, los conservadores y los socialistas. Y esto aparejado, hizo un partido político y ganó las elecciones en un año. O sea que había un hastío del electorado hacia las viejas formas de hacer política. En menos de un año también perdió la popularidad, que hoy está por los suelos, tienen una huelga prolongada. No tanto por los suelos, 40% de popularidad tiene, que es su base. A lo que comenzó, yo creo que tuvo una caída importante, claro, Macron, claro. Y que tiene también que pagar ahora internamente la factura de esa suerte de luna de miel con Trump. Pero bueno, es cierto que ha logrado, digamos, una nueva fase en Francia. Así ¿no? es. Y una recomponer la geometría política de izquierda y derecha. A mi modo de ver, y es muy personal, izquierdas y derechas son etiquetas obsoletas. Lo que ocurre actualmente son la presentación de opciones. Hacer una política de nacionalizaciones puede ser considerada en un momento dado de izquierda o de derecha, o de privatizaciones. De manera que Macron ha tenido la virtud de mostrar a Europa y al mundo de que se puede recomponer un escenario político. Y Claudia, y creo que entrando en porque creo que es muy interesante ilustrarlo de esta manera, el otro caso es en este momento de actualidad es Italia, y es lo mismo. Así es lo mismo, es decir, igual en la última elección, los dos partidos que ganan digamos, el mayor porcentaje de curules son, por una parte, los herederos de la Lega, de la Liga del Norte de Italia, que es era un partido regionalista y que se ha ido transformando en el último quinquenio en un partido populista, digamos, de derecha, con mucho énfasis en los temas migratorios, ¿no es cierto? Y un reclamo, paradójicamente, como dice don Carlos, además, donde se combina, son muy duros en el tema migratorio, pero por ejemplo son medio socialdemócratas, por ejemplo, criticando la austeridad impuesta por Bruselas, ¿no? Y eso en un lado. Y en el otro está esta cosa tan extraña que es el movimiento 5 Estrellas, que es un movimiento que surge a partir de un cómico hace unos 6-7 años, un cómico italiano que criticaba mucho a la clase política. Beppe Grillo. Beppe Grillo, y que pone su página web y empieza a conseguir adhesiones y consigue un primer resultado. Un paréntesis, si me permite, don Armando. Los cómicos parece que tienen éxito en Italia y en Guatemala. En Guatemala, Jimmy Morales, otro cómico, ha resultado electo presidente. Además, en medio de derrumbes de los sistemas de partidos, ¿no? Pero Beppe Grillo, otra vez, lo que podría parecer algo folclórico o algo coyuntural, ¿no es cierto? Una locurita de esas, hoy en día es el primer partido de Italia, habiéndoselo comido al clásico Partido Socialdemócrata, que venía incluso desde el Partido Comunista Italiano de los años 50 y 60. Y a los demócratas cristianos. Y a los demócratas cristianos. Entonces, es impresionante cómo en tres países importantes de Europa tú tienes una recomposición, pero es un verdadero terremoto en términos ¿Cuáles serían políticos. los ingredientes? Hemos puesto los ingredientes en esa olla española. ¿Qué pasaría en la italiana? En la italiana, bueno, lo último que es que muy probablemente el impasse en el que estaban, pero ahí también hay un impasse con estos malestares, ¿no? Se forma esta coalición extraña entre estos regionalistas y este partido ciudadano que uno no sabe muy bien qué es, pero bueno, que algunos dicen que es más de izquierda, otros más de derecha, pero bueno, ellos logran hacer una coalición extraña, proponen los nombres en el sistema parlamentario italiano se propone el nombre del presidente del Consejo y los ministros. Y el presidente rechaza el nombre del ministro de Finanzas, y aquí viene el tema interesante, lo rechaza porque era un ministro de Finanzas antieuro, opuesto al euro, que eso es como una cosa terrible, pero también ahí entran estos problemas otra vez de grandes dilemas de la democracia, ¿no? Es decir, se puede ir contra una posición
los ciudadanos finalmente han votado euroscépticos, ¿no es cierto? Tienen escepticismo sobre Europa. ¿Puede un poder institucional como la presidencia ir a contramano de esos sentimientos ciudadanos? Algunos me dirán sí, porque Europa es una construcción muy valiosa, de acuerdo, pero ese es el tipo de dilemas de la crisis política que hoy tenemos en Europa. Con todo lo que dice, podríamos también plantear en esta olla corrupción, crisis de partidos, migración. Migración. En Europa, migración. Es el tema central. ¿Y corrupción y crisis de partidos también? También, sí. Ok. Hay otro tema que si quieren podemos ver si esto existe en España, pero en Italia sin duda hay un malestar en la población, en una población, fíjense, que ve sus salarios, hay salarios muy bajos, hay gente que está sufriendo, hay gente que no tiene trabajo, ven, como en otros países, al enemigo principal, esa masa migratoria que entra y que el país deja ingresar cuando los salarios están bajos, cuando hay crisis económica, desempleo, y además hay, yo creo, un ingrediente que usted me dirá como la corrupción en todo lado, y es la desinformación. La gente lee cada vez menos periódicos, menos noticias enteras, confirmadas, para irse a la borrachera de las redes, para desinformarse, cada vez menos. Aquí quiero incluir a la población, pero de manera particular a la población joven, que en toda esta transformación de la sociedad está planteando también algunos riesgos políticos, democráticos. Sí, yo creo que como que tienes una terrible incapacidad de la política y de los políticos para enfrentar nuevos fenómenos, ¿no? En este mundo posmoderno en el que estamos ahora, ¿no? Y mira que yo creo que al final no son elementos que son diferentes, sino que se combinan. Las tensiones frente a la migración, por ejemplo, en el sur de Europa, tienen que ver también con la precarización de grandes grupos de población, ¿no es cierto? Es decir, y la precarización de grandes grupos de población tiene que ver con el hecho de que el sur de Europa no ha resuelto su inserción dentro del espacio europeo del euro, frente, digamos, a economías mucho más diversificadas, mucho más modernas, productivas, como las del norte de Europa. Y acordémonos que hace 6 años nada más estamos hablando de la crisis de España, de Grecia, la propia Italia, y estos son los coletazos. Entonces, la dificultad de resolver desde la política estas crisis económicas y un poco el corsé que te pone la propia Unión Europea en términos de decisiones, lo que te generan es una enorme desafección de la gente frente a los políticos, ¿no? Y al mismo tiempo, si esos políticos, si la misma gente, además dentro de sus malestares sociales, se ve además en competencia con la migración y tiene que hacer una adaptación cultural compleja con gente de otras culturas, ahí tienes un cóctel muy fuerte para todos los tipos de extremismos, populismos y descomposición del sistema de político, ¿no? Bueno, la migración ha estado presente siempre, ¿no? ¿Qué somos en la historia sino resultados de nuestros movimientos migratorios y de nuestros cócteles culturales? Pero hay un punto que me interesa subrayar en lo que acaba de decir Armando, y es el sur. ¿Qué estará diciendo la señora Merkel ahí en esa Alemania, motor económico de la Unión Europea, no solamente motor, director? ¿Qué estará diciendo? El sur, otra vez el sur, y nos vamos a colar esta percepción de que en el norte hay economías más modernas, que la democracia es más sólida. ¿Usted se va a subir a ese tren? Bueno, en realidad el sur es un concepto muy amplio. El país más golpeado por la migración es justamente Italia, porque las masas migratorias de Libia, del Magreb africano, etc., la puerta de entrada es Italia. Mucho menor grado España. Y Italia se ha portado con un sentido humano realmente encomiable, porque ha acogido a esas masas migrantes, las ha alimentado, sabiendo incluso que era latinoamericanas, ¿no? Sabiendo que era un país de tránsito, porque los migrantes parece que no les gusta mucho el modo de vida italiano, quieren irse hacia el norte. Entonces lo que hacen es pasar a Francia, donde ya se han impuesto ciertas barreras, pero sigue siendo una frontera porosa, y para llegar a los países del norte, donde los acogen muy bien, especialmente Alemania, ¿no?
El factor migratorio es uno de los factores de la política interna en todos los países europeos. Tiene un gran impacto. Hay países como Hungría, donde Víctor Orbán, que es un conservador de derecha dura, ha impuesto realmente recepción de migrantes cero, ¿no? Hay unos muros que se han hecho en sus fronteras sureñas. Y bueno, y hay otros países que los acogen con los brazos abiertos, como Alemania, pero que ha dado también origen a la composición de... Así es. Tan abiertos que luego le han hecho pagar esa factura a la señora Merkel. Así es. Que ahí también tienes un debilitamiento de los partidos tradicionales. Es como que hay un patrón, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces ni tan que Superman, sí. El norte europeo, ¿verdad? Y yo te diría que el problema justamente es cómo tú encuentras un ensamblaje. Y creo que digamos, entre los economistas se habla mucho de esto. Es decir, por supuesto que el euro fue un éxito, ¿no? En términos de integración. Me parecía que estabas llegando a un punto muy amplio de integración cuando ya renuncias a tu moneda, ¿no es cierto? Pero hay ya cada vez más observaciones de que tú no puedes sostener una moneda única si tú no construyes al mismo tiempo una política fiscal única, una política económica única. Y eso viene un problema, que creo que lo vivimos en chiquito en muchos países, pero esto es más grande, que son los desequilibrios entre territorios. Es decir, tú tienes territorios que por historia tienen una dinámica económica más grande, tienes otros que están más rezagados. El problema es que tú tienes que construir una política económica que los contenga a todos. Un poco la gran crítica en este momento es que la Unión Europea en cierto sentido funciona para estos países que tienen ciertas características. Por ejemplo, Alemania es un país que ahorra mucho, ¿no es cierto? Y exporta mucho, ¿no es cierto? Entonces, bajo su lógica, los alemanes, la austeridad, el control fiscal... Hay un superávit enorme. Entonces, es muy importante el control fiscal. ¿Cómo dialoga eso con una Italia endeudada hasta la nariz? Y donde también al mismo tiempo, por los rezagos históricos que han tenido, tú necesitarías mayor inversión para aumentar la productividad, mejorar la infraestructura. El problema es que una austeridad impuesta por el norte tampoco permite a estos países salir adelante. Y entonces, ¿qué tienes? Tienes malestar, tienes desconfianza. Imagínate tú que en los años 2000, inicios de los 2000, España, Italia sobre todo era uno de los países más euroentusiastas, ¿no? Era un país que estaba muy entusiasta por Europa y hoy en día es uno de los países más euroescépticos, habiendo elegido un gobierno. Ya se habla del italo-éxito. Exacto. No, otra cosa, eso ha dado lugar a pensar en una Europa de dos velocidades. Hay unas asimetrías realmente notables. Y una de ellas es justamente Francia. Y todo lo que tú hablabas, la pérdida de popularidad de Macron, se debe a que quiere ponerse al día de en su política económica, y esto no se puede hacer. ¿Ajustando a quiénes, Carlos? Ajustando, por ejemplo, a los ferroviarios, que eran y que están haciendo la huelga. Un sector muy mimado. Bueno, los franceses en general, ¿no? 5 semanas de vacaciones anuales pagadas, ¿no? Jubilación a los 62 años, han tenido conquistas sociales que la economía actual no puede pagarlas. Entonces Macron tiene una política muy firme al respecto. Veremos si puede hacerlo, ¿no? Porque... Yo creo que, como dice Carlos, el problema yo creo que es justamente que hay un montón de incertidumbres y hay un tema de una alquimia muy compleja que hay que hacer entre, por ejemplo, proteger los viejos estados de bienestar europeos, que digamos tienen problemas, pero han también mostrado grandes resultados en términos de educación, mejora de la gente, movilidad social. Entonces, esos viejos modelos de bienestar social hay que tratar de protegerlos, pero al mismo tiempo en un entorno económico con mayores restricciones. Y en cierto sentido, y además en un momento de cambio sociocultural muy fuerte con las migraciones. ¿Cómo manejas eso? Es muy complejo. Y yo creo que en parte la incapacidad de las élites políticas para gestionar eso te provoca la emergencia de nuevos liderazgos medio bonapartistas como Macron, para mi gusto. Ya le han dicho bonapartista a Macron. Hay otro factor que hay que tener en cuenta, el envejecimiento de la población. Además, es un factor muy notable. Cada vez es menos, la pirámide demográfica está invertida y
Esto está Pero ahí trayendo están las consecuencias de migraciones pensiones. para rellenar Deberían todo ser eso. útiles para y ese eso, es uno ¿no? de los miedos también Las migraciones. de los europeos asentados hace un tiempo ya. A ver, han en Europa perdido la esperanza en los partidos políticos, están cansados de la corrupción, han perdido esperanza también creo, en ese núcleo duro que es la Unión Europea. Hay movimientos antieuropeos también en la población. Aquellos símbolos que unían, como los reyes, también están flaqueando. ¿Cuáles serían las perspectivas constructivas? ¿Hacia dónde podríamos ir? Porque a todos nos interesa un equilibrio en la Unión Europea, ¿no? ¿O no? Gran pregunta. No, a ver, sin embargo, yo creo que lo que también te muestra Europa es que, yo creo que es un dato interesante. Primero que cuando te escuchaba decir lo que pasaba en Europa, decía, me suena... ¿A qué me recuerda? ¿A qué me recuerda? ¿Qué me recuerda? ¿Y por qué? Porque creo que a la crisis europea hay que meterla también dentro de una crisis más global de la democracia occidental, ¿no? Que nos afecta a todos, ¿no? Incluyendo América Latina, que están en parecidos dilemas en este momento. Pero yo te digo, a ver, para adelante constructivamente. Sin embargo, yo sí rescato algo. Yo creo que estas viejas democracias, de todas maneras, están siendo capaces de asumir dentro de sus marcos institucionales incluso estas cosas disruptivas. Finalmente, la resolución de la crisis italiana es interesante, ¿no? Se rechaza el gabinete, pero ellos rearman un nuevo gabinete que es más viable y vamos a ver cómo gobiernan. Pero pareciera que estas viejas democracias sienten las tensiones, pero también están finalmente logrando absorber esas tensiones, no sin problemas, ¿no? El mismo caso de Macron, ¿no? Finalmente, en esa República Francesa tan anquilosada, con sus partidos debilitados, ¿no? Y que no podían resolver los problemas, finalmente es por una vía democrática ordenada que surge un liderazgo reformista, que uno podrá pensar sus orientaciones, pero al final intenta que la máquina vuelva a moverse, ¿no? Quizás el gran reto en este momento que queda pendiente, sobre todo, qué liderazgo tú construyes en la Unión Europea, porque parte de las soluciones están en la Unión, y ahí es donde tienes un mayor problema. Acabó mi tiempo, su línea de conclusión, Carlos, porque me están sacando ya del bus. Sí, yo francamente me suscribo a la política proeuropea de Macron. Macron en este momento es uno de los líderes, es el líder de la Unión Europea. La señora Merkel está debilitada, los británicos han dejado la Unión. En fin, es uno de los líderes europeos que además ha demostrado que se puede hacer con diplomacia muchas cosas. Por ejemplo, la seducción a Trump, ¿no? Creo que a Carlos le gusta un poquitito Macron. Gracias, Carlos Carrasco, por estar acá. Gracias también, Armando Ortuño. Gracias a usted por acompañarnos esta semana. Dentro de unos segundos hablamos del caso Odebrecht. Estará con nosotros Susana Rivero, presidenta de la Comisión Mixta que investiga el caso de Odebrecht. Mi colega Lucía Sauma le hace las preguntas clave, hablando de corrupción a diestra y siniestra. Aguárdenos, por favor.